Muy bien, y hoy vamos a hablar de eso, cómo librarnos de ese sentimiento de culpabilidad, que es la razón por la cual muchas personas no son felices, porque no saben cómo arreglar las cuentas con Dios. Vamos a ver, el sentimiento de culpabilidad ha sido no solamente el motivo y la razón de la infelicidad de muchas personas, sino que ha sido la razón también de muchos suicidios por sentimiento de culpabilidad en el cual no han encontrado consuelo por la falta o hecho que han cometido. Y leí una vez una historia interesante, un padre que 24, 25 años tenía un niño de 2 años o 3 y siempre acostumbraba a despedirse de su señora antes de salir. Nunca salga de su casa enojado con su familia, porque usted no sabe si va a volver. Todos los días en este país solamente entre 90 y 100 personas salen a la mañana y dicen hasta luego, nos vemos a las 5 o a las 6. Y lo que viene a media mañana o a la tarde es un policía para avisarle que perdió la vida en un accidente o fue muerto. Así que nunca salga de su casa enojado con su familia, porque usted nunca va a saber si tiene la oportunidad de reconciliarse. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y estaba acostumbrado con el niño, pero ese día se lo había hecho un poco tarde, salió muy apurado, no tuvo tiempo y no se dio cuenta. El niño siempre lo seguía, que salió a la puerta, subió al carro, prendió y el niño lo siguió como siempre y siempre daba vuelta por atrás. Otra cosa, detalle importante, cuando el niño va a subir a algún carro siempre de vuelta por delante, porque para atrás muchas veces el chofer puede mover el carro para atrás y no lo ve, pero adelante hay más posibilidad que lo vea. Pero acostumbraban subir para atrás porque todo estaba bien. Y cuando dio marcha atrás, el niño lo siguió y él no se dio cuenta. Apurado, puso la reversa, salió para la calle y cuando miró para adelante en el driveway se encontró el cuerpo del niño con el que él mismo lo había matado con el carro. Ese pobre padre tuvo una angustia tan tremenda que vivió meses consultando médicos, psicólogos, psiquiatras, medicina, y no pudo superar el sentimiento de culpabilidad, y 1 año después terminó suicidándose, porque no pudo superar el sentimiento de culpa, porque no se puede ser feliz con un sentimiento de culpabilidad. Y como Dios quiere la felicidad del ser humano, y sabe que todo ser humano en algún momento va a sentir culpa, porque toda esa culpa la deja el pecado, y todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, Dios proveyó y nos enseñó que Él, solamente Él, y cómo poder librarnos del sentimiento de culpabilidad que nos impide tener paz, y la paz es el cimiento de la felicidad, la paz que Dios da. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. La paz del mundo está condicionada a que todo ande bien, a que el trabajo ande bien, que el carro ande bien, que tenga buenos vecinos, que la esposa ande bien, que las relaciones ande bien, que todo ande bien, que la suegra viva lo más lejos posible, y todas las cosas, y todo está arreglado, todo anda bien. Pero nunca todo anda bien, siempre hay algo que no anda bien. Entonces por eso es que no podemos disfrutar realmente de paz en el mundo donde estamos. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os... no como la del mundo, porque cuando confiamos en Cristo Jesús es una paz que podemos tener a pesar de las cosas que nos pasen, a pesar de las cosas que nos pasen, porque es una paz que no está condicionada a lo que el mundo nos puede presentar, sino una paz garantizada por el príncipe de paz que es Cristo Jesús. Una paz que podemos tener a pesar de las cosas que nos pasen en el mundo, podemos tener esa paz. ¿Y cómo librarnos? ¿Y cuál es lo que nos trae el sentimiento de culpabilidad? ¿Qué quiere decir iniquidades? Pecados. La Biblia tiene varias definiciones de pecado, voy a citar 2 o 3. Dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué yo sé que matar es pecado? ¿Por qué yo sé? Por la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Por qué yo sé que robar es pecado? Porque dice no hurtarás. ¿Por qué yo sé que levantar falso testimonio es pecado? ¿Por qué? Porque la ley dice no levantarás falso testimonio. Así que todo lo que hacemos contrario a alguno de los mandamientos de la ley de Dios, eso es lo que se llama pecado. También hay otra definición de pecado. En 1 Juan 5:17 dice que toda maldad es pecado. Todo lo malo, o malo, bueno, o malo, o más o menos, o malo, todo es pecado. Toda maldad es pecado. Todo lo que es plan de Satanás que trajo a nuestra mente de hacer y que es lo incorrecto, eso es pecado.
Y algunas personas dicen, yo no tengo pecado porque no mato, no robo, no hago mal a nadie, pero tampoco hace un bien a nadie cuando se presenta. Y yo puedo cometer un pecado sin hacer mal a nadie. Santiago dice que pecado también está en aquel que sabe lo bueno que tiene que hacer y ¿qué? Y no lo hace. Yo tengo pan en abundancia, mi vecino no tiene trabajo, no tiene hambre, no tiene pan. ¿Tengo yo la culpa? ¿Tengo yo la culpa? No. Pero yo sé que necesita comida y yo la tengo más que la que necesito. ¿Estoy pecando con no dársela? Sí, porque yo sé que hay una necesidad que yo podría suplir, un bien que podría hacer y no lo quiero hacer. Por eso toda maldad es pecado. Y todo lo que no se hace, también San Pablo dice, con limpia conciencia es pecado. A veces la gente me dice, ¿qué? Yo puedo hacer esto, lo otro, ¿qué le parece? Yo por un tiempo no sabía cómo contestar eso. Yo le dije, si cuando usted toma una decisión de hacer algo que está en la duda, si está bien o está mal hecho, hay una fórmula que no falla para que usted pueda saber si lo que va a hacer está bien o mal hecho. Después que usted haga la decisión de hacerlo, si se puede arrodillar y decir, gracias Señor por la decisión que hice, es señal de que usted hizo una buena decisión. Pero si usted no puede arrodillarse y decir, gracias Señor por lo que voy a hacer, tengo duda, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Voy a poner un ejemplo. Yo pienso, él tiene visto que dejó una bicicleta afuera y a mí me hace falta una, se la voy a robar esta noche. Yo voy a robar esta noche. Entonces pienso hacerlo. ¿Cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó? En la mente, en la mente. Ahí planeamos, lo pensamos, entonces cometemos el pecado. Así que el pecado siempre tiene su origen en la mente, porque la mente es el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre y el diablo lo sabe. Y por eso trata de, a través de nuestra mente, sugerirnos cosas que sabe que nos van a traer problemas y dificultades, porque es una especialista en amargar la vida a los seres humanos. Por eso dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Ama al pecador, pero dice que si yo amo el pecado más que a Dios, si en mi corazón amara yo el pecado, el Señor no me oirá. Usted puede orar todo lo que quiera, pero su oración no va a pasar del techo. Porque Dios conoce los pensamientos y conoce los pensamientos, ya sabe lo que estoy pensando. No necesito hacer algo para saber lo que voy a hacer. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Por eso no podemos engañar a Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea ¿qué cosa? La misericordia. Siempre, el pecado nunca contribuye a la felicidad, aunque aparentemente yo voy a solucionar un problema robándole la bicicleta, pero tarde o temprano se va a descubrir que yo le robé la bicicleta y entonces esa disfrute que yo tuve de esa bicicleta por un tiempo va a terminar ¿en qué? En sufrimiento y en dolor, porque voy a pasar como ladrón frente al amigo y ya no va a tener confianza en mí. Así que tenemos que tener cuidado. Muchos dolores habrá para el impío y más al que espera en Jehová y sigue y deja que Dios guíe su mente, habrá misericordia. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿No? El pecado trae estas guerras, sufrimiento, dolor, muerte, drogas, discusión, pleitos familiares, celos y todas las cosas. Pero finalmente, ¿cuál es el resultado final? La muerte. Por eso todos tenemos que morir, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Dios perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias. En realidad el pecado trajo dos muertes. Una que es la consecuencia del pecado y otra que es la paga del pecado. De esta que es la consecuencia del pecado van a resucitar todos, buenos y malos. Pero de la segunda muerte, que es la que recibirán aquellos que no quisieron ser salvos, esa es realmente la paga del pecado. ¿De qué muerte nos libró Cristo en la cruz? ¿De las consecuencias del pecado o de la paga del pecado? De la paga del pecado, pero no de las consecuencias. Si yo he sido un borracho y la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos y me convierto aún ya enfermo con una cirrosis tremenda porque he echado a perder el hígado con el alcohol, Dios puede perdonarme el pecado, pero no me va a librar de la cirrosis, voy a morir. Pero eso va a impedir, si yo realmente me he arrepentido y confesado a Dios mi pecado, va a impedir
que yo me libre de la muerte eterna, sí. El arrepentimiento sincero nos impida tener que pagar por el pecado. ¿Y por qué no tengo que pagar por el pecado la muerte eterna? Porque Cristo la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él, en ese momento de angustia donde todos tus pecados y los míos y los del mundo fueron puestos sobre Él, en el momento cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la angustia mayor, el lloro y el crujir de dientes que recibirán aquellos que no quisieron ser salvos. Y como fuimos creados con libre albedrío, Dios va a respetar la decisión que usted haga. Usted tiene derecho a ser salvo y tiene derecho a perderse. Y usted decide. Y Dios va a respetar su decisión. Pero aquellos que no hayan decidido salvarse y por lo cuanto han decidido perderse, su mayor tragedia y dolor será que van a ser eternamente reducidos a ceniza y separados de Dios. Y acabará de ellos no dejando ni raíz ni rama, dice el Señor Jehová. Así que por eso todos tenemos que morir. Pero esta es la consecuencia del pecado. Pero aquel que aceptó que Cristo pagó por sus pecados, muere con la esperanza de levantarse cuando Cristo venga otra vez. Y Él dijo frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, tiempo presente del verbo, muera, después dice, vivirá. ¿Qué tiempo del verbo es? Futuro. Porque hoy se cree que la muerte no es muerte, sino que se pasa a una vida mejor. Te fíjese en el cementerio, pasó a mejor vida tal y tal fecha. Si después de la muerte hay una vida mejor, ¿por qué la gente no se quiere morir? ¿Es que no quieren una vida mejor? No, la muerte es cesación de la vida por el momento separados de Dios. Ahora, ¿qué dice en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el lamento del Creador? Dios nos creó perfecto con la posibilidad de vivir ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dios nos creó mortales o inmortales? Inmortalidades, pero falta una palabra, falta un adverbio que modifica el verbo inmortal. En inmortalidad condicionada ¿a qué? A la obediencia. El día que peques moriréis. Si no hubieran pecado todavía estarían viviendo Adán y Eva. Pero así que fueron creados con una inmortalidad condicional. ¿Condicional a qué? A la obediencia. El día que peque, moriréis. Y todos hemos pecado, por eso todos tenemos que morir, para las consecuencias. Y después que el pecado entró en el mundo, cuando Dios terminó la creación, hace un comentario extraordinario en Génesis 1:31, después que miró todo perfecto, todo había sido creado para la felicidad de nosotros, de los seres humanos que iba a crear. Del único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Del único ser creado con razonamiento, para mirar las maravillas de Dios y sacar la conclusión que realmente Dios merece alabanza y adoración por las maravillas que creó para nuestro deleite, para nuestra felicidad, para nuestro bienestar. Pero el pecado arruinó todo eso. Vino la maldad, el sufrimiento, el dolor, la droga y toda la guerra y todas las calamidades que hoy tenemos, que son las noticias del mundo todos los días. Calamidades en todos lados. Y ahora Dios mira la tierra después de 6.000 años de pecado. ¿Y qué comentario hace ahora? Dice que todo es bueno en gran manera como hizo al principio. Vamos a ver. Oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová. Y ahora habla Dios hoy. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, que era el pueblo de Dios, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y le dieron la espalda, se volvieron atrás. ¿Y cómo está el pueblo de Israel hoy? ¿Está con felicidad? ¿Está con paz? ¿Está con prosperidad? No. Rechazaron al príncipe de paz y ahora lo que tienen es guerra todos los días. Y el mundo está así. Se acabó. Si hoy Dios mira a Irán, a Afganistán, si mira aquí, si mira a México, si mira a Argentina, donde toda la maldad ha crecido en forma extraordinaria y la copa de Dios está a punto de llenar como se llenó en la generación antes del diluvio. Y mira, calamidad por todos lados. Pero el Señor ha dicho que esa calamidad no será eterna. Dios va a restaurar un hogar mejor del que perdimos cuando Cristo vuelva otra vez. Así que el pecado
entrampa al ser humano. Y tiene el hombre suficiente, dice, te enredarás con las cuerdas de tu pecado. Hay que cambiar esa tinta ahí de ese color porque no se ve. El pecado dice, te enredarás con las cuerdas de tu pecado. El pecado siempre trae malas consecuencias. Cualquier pecado trae malas consecuencias porque el pecado no solamente trae malas consecuencias inmediatas del acto que hemos cometido mal, sino que el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios. Por eso la gente no tiene interés. Yo estaba viviendo en California una vez, cerca de Fresno, y vino al Fresno State College un doctor en satanismo. Usted sabe que de las ciudades de Estados Unidos donde hay más iglesias donde se adora al diablo es en San Francisco. Así también está la corrupción. Vino a hablar y sacó un desafío en el Fresno Bee, que es el diario de todo el Valle de San Joaquín. Venga, que voy a probar que hay más beneficios materiales sirviendo, adorando al diablo que adorando a Dios. ¿Y puede ser verdad o no? Claro que sí, porque el diablo puede bendecir a una persona con la consecuencia de que se olvide de Dios y crea que, como dice la gente, yo y la fortaleza de mi mano y esto no se lo debo a nadie porque lo gané con el sudor de mi frente, y a veces es con el sudor ajeno que se enriquecieron algunos, no con el sudor de ellos, sino con el sudor ajeno. Y entonces vino allí. La reunión iba a ser en el auditorium del Fresno State College, pero no cupo la gente. Tuvieron que abrir el auditorio y el gimnasio con parlantes, porque la gente está más interesada en prosperidad de este mundo que en la vida eterna. Porque el dinero es la raíz de todo lo malo y es el Dios de este mundo. Por dinero la gente mata, por dinero la gente roba, por dinero la gente vende drogas, por todo es por el amor. ¿El dinero es malo? No, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. El dinero, usted puede comprar pan, pero también puede comprar droga, depende del uso que le dé al dinero. Eso puede dar el dinero. Por eso nosotros tenemos, ¿qué dice Dios? Eso es lo que trae el pecado y las consecuencias nos separa de Dios. Y el hombre quiere encontrar cómo librarse de ese sentimiento de culpabilidad, y para librarse tiene que librarse del pecado. Y entonces, con toda sinceridad lo hace. Pero la sinceridad no siempre es veracidad, porque yo puedo estar sinceramente equivocado. A ver, voy a aclarar con lo que me pasó una vez, la primera vez que me tocó recorrer Centroamérica en carro. Yo viví 5 años allí, en Guatemala, pero venía de Honduras una vez. Había tenido unas reuniones en Nicaragua, había pasado por Honduras, por Choluteca, por la carretera esa, y llegué a San Salvador, y yo iba a Guatemala esa noche. Y en San Salvador, que es salvadoreño, me perdí un poco porque no hay muchas señales para encontrar la carretera del litoral. Finalmente la encuentro, la próxima de la carretera litoral. ¡Pah! Finalmente la agarré. Y empecé a manejar y me parecía que la frontera estaba ya muy lejos, se me estaba acabando la gasolina. Gracias que encuentro una gasolinera abierta allí. Y mientras echaba gasolina, le digo, ¿cuánto me falta para Guatemala? Porque me parece que ya he manejado mucho. No, me dijo, usted va para Honduras. Estaba volviendo. Yo iba con toda sinceridad a Guatemala. ¿Iba a llegar con mi sinceridad a Guatemala? Porque yo estaba sinceramente, ¿qué? Equivocado. Y ese es el argumento que muchos usan hoy en día. No importa lo que usted crea, con tal de que usted sea sincero en lo que crea, eso es lo importante, la sinceridad. Pero la sinceridad no siempre es veracidad. Podemos estar sinceramente equivocados. Y eso no nos va a librar de las consecuencias de la equivocación. Y Dios dice que no podemos librarnos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Te podés meter en una máquina industrial de lavar con 20 libras de detergente y varios galones de cloro y lavandina y todas esas cosas que se usan. Tal vez sale sin cabeza, sin pelo y sin piel, pero va a salir tan pecador como entró. Te forres de nopales, hagas caminatas de rodillas, dejes las huellas de sangre. Yo he visto huellas de sangre y realmente esa gente lo hace con toda sinceridad. Sufre dolor, paga mandas difíciles, pero
aunque te laves con lejía y hagas lo que hagas, tu pecado permanece delante de mí. Si el hombre pudiera librarse del pecado y sus consecuencias, ¿hubiera necesitado Cristo venir a morir por nosotros? No, no. El que haga esto y lo otro se libra de sus pecados, no va a poder. Aunque te laves con lejía, no amontones jabón, no la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Por eso mucha gente no tiene el sentimiento de paz, no consigue la paz y la tranquilidad. Estaba yo en Houston hace unos años atrás, estaba dando este tema como este, y una señora me pide hablar conmigo al final. Y me dijo que había cometido una falta hacía 15 años, estaban 15 años, 20 años de casado, que había cometido una falta. Y había ido a varios confesores y dirigentes espirituales pidiendo consejo y le habían dicho una cosa, otra dice, pero yo no siento la paz, que después que termine de hablar usted va a entender esto mejor, la paz que debo sentir cuando yo confieso el pecado. Lo he confesado todas las noches, no me he olvidado. Mi esposo es camionero, él sale y demora 2 semanas. Inmediatamente que él sale, yo voy a mi confesionario y le digo a mi confesor y le digo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo más con esta angustia, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Y me da consecuencia que repita tantas cosas, esto, lo otro, lo más allá. Dice, el último que fui, me cambié de confesor porque no me daba resultado lo que me aconsejaban. El último me dijo, bueno, vamos a hacer algo que sí que va a dar resultado. No bien se vaya, él te consigues una piedra bastante grande y la pones de almohada. Y por 1 semana, antes que él venga, él viene a las 2 semanas, por si acaso te lastima o algo y te arruina la oreja, tenga tiempo de curarse, vas a dormir con esa piedra de cabecera. Y lo hice, me dijo. Y se corrió el pelo y dice, mire cómo me quedó la oreja, pero el problema sigue aquí adentro de mí. Es que Dios dice, aunque te laves con lejía y pongas almohada, piedra de cabecera y hagas lo que hagas, tu pecado permanece delante de mí. Entonces, ¿cuál será la forma de poder librarnos del pecado? La gente hace lo que puede, se lacera, se lastima, se crucifican. En Filipinas, para Navidad, literalmente se crucifican. No que hacen un símbolo que lo atan al palo, con clavos se atraviesan. Gente sincera, que busca la paz y no la tiene, que busca librarse del sentimiento de culpabilidad y no puede, se crucifican. ¿Sirve eso de algo? No. Cada vez que yo hago un sacrificio por el pecado, para librarme del pecado, estoy quitándole mérito al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y estoy menoscabando su poder y la capacidad. Él ha empeñado su palabra, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a pagar la culpa de nuestros pecados para poder recibir gratuitamente el perdón. Aquí muchos hacen lo que hacen y finalmente terminan pensando que si no la pudieron purificarse aquí en el purgatorio, finalmente sufriendo algunos años, van a poder librarse y finalmente llegar al cielo. Lo cree con toda sinceridad, pero la sinceridad no siempre es veracidad, porque puedo estar sinceramente ¿qué? Equivocado. Y si miramos la Biblia nos damos cuenta que están así. Millones de personas hacen eso con toda sinceridad, pero la sinceridad no los va a librar de la consecuencia del pecado, porque Dios dice que eso no nos puede librar. Si decimos, otros dicen, yo no tengo pecado, como dije anteriormente, no mato, no robo, no hago mal a nadie. Si decimos que no tenemos pecado, engañamos a todo el mundo. ¿Así dice? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Si decimos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, es mentira. Si decimos que no tenemos pecado, engañamos. ¿Sabe usted que se ha comprobado que los que estudian la conducta humana, que si usted repite y repite una mentira, siempre misma mentira por mucho tiempo, de repente le empieza a entrar la duda, finalmente ¿es mentira o no es mentira? Y después finalmente el único que termina creyéndosela es usted. No engañó a nadie, pero usted se engañó a sí mismo por repetir una mentira. Podemos tener allí, no estamos allí. Pero aquí está, empieza a darnos la clave de cómo librarnos del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. ¿Qué voy a encubrir a Dios? Estaba yo en Nicaragua una vez, bueno, nunca digo el país, pero
Y después de esa reunión en la ciudad de Matagalpa, una reunión de esto para los que conocen Centroamérica, un señor muy bien vestido me espera a la salida y me dice, tengo varias preguntas sobre lo que usted me dijo. Y me dije, vamos a hablar, le dice, como hombre, de hombre a hombre. Yo tengo otra mujer, pero los familiares de mi esposa son muy amigos de mi confesor. Y estoy sospechando de que sabe algo de mi vida oculta que tengo, porque estoy confesando y de repente hacía que me arropa, dice, ¿pero tienes otra mujer? No, padre, ¿cómo piensa que voy a engañar a mi esposa? Yo la quiero tanto, no la voy a engañar. Bueno, no, dice, y después dice, confieso, lo último que confieso es que he mentido. ¿Y por qué confesás eso que he mentido? Porque le pido a Dios perdón por la mentira que le eché a mi confesor, de que no tengo otra mujer cuando sí la tengo. Iba a arreglar las cosas con Dios mintiendo en el confesionario. ¿Se arreglan las cosas? ¿Le podemos mentir a Dios? Entonces, cuando yo le expliqué que Dios sabe todas las cosas, que no necesito decirle, y si sabe todas las cosas, ¿por qué tengo que confesárselo? ¿Por qué no me lo perdona de un viaje sin tener necesidad de pedírselo? ¿Hay alguna razón por eso? Porque en el acto de confesar nuestros pecados a Dios se encierra dos partes muy importantes. Nuestro valor de reconocer que hemos pecado, que somos conscientes y el pecado no tiene excusa ni razonamiento. Dice una escritora que si pudiéramos razonar y explicar el pecado, deja de ser pecado. El pecado no tiene excusa. Sencillamente pecamos porque el diablo nos atrampó y nos hizo pecar. Y la Biblia dice que usted se puede vacunar contra la tos convulsa, la viruela, el sarampión, la pulmonía, la neumonía, pero no se puede vacunar contra el pecado. El que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Yo he visto caer a personas que parecían un monumento dentro de la iglesia de su fidelidad, pero nadie se puede vacunar contra el pecado. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tenemos nosotros que reconocer que somos pecadores y confesarlo. Y en el acto de confesar juega un papel muy importante nuestra confianza y credulidad en la palabra del Señor Jesús, que le empeñó cuando dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa? Perdón y la misericordia de Dios. Así que por eso Dios quiere que confesemos. Por el acto de confesar es un acto de reconocimiento que hemos pecado y de que confiamos en la palabra del Señor Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo? Dios puede perdonar. A veces oigo por ahí, voy a alguna casa donde están mirando, yo no soy muy televisionero, pero están mirando en la casa algún programa que dice, eso ni Dios puede perdonar esa cosa. Yo no creo que ni Dios perdone. ¿Sabe que Dios no le pone límite al perdón? En Isaías 1:18 dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el pecado, por grave que sea, ni las veces que lo haya cometido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto uno, el que usted no quiere abandonar. Y Dios sabe, si yo en mi corazón amara yo el pecado, el Señor no va a oír mi confesión. Yo debo estar sincero, porque el arrepentimiento no solamente significa reconocimiento del pecado, sino abandono del pecado. Dios ha perdonado nuestros pecados y dice, ¿qué le dijo a la mujer que fue perdonada? Vete y ¿qué? ¿Sigue pecando? Total, ¿te voy a seguir perdonando? No. Los hombres han inventado hoy la confesión auricular por oído a la gente. Pero eso hace que mucha gente le sea fácil. Y a mí me lo han dicho. Yo sé que estoy haciendo mal, pero después de fin de semana voy y me confieso y ya me perdona. Puedo engañar al confesor porque es un hombre, pero ¿puedo engañar a Dios que conoce mis pensamientos? No puedo. Él sabe si estoy confesando un pecado, Él sabe si lo hago con toda sinceridad, con el deseo de abandonarnos, que he aprendido la lección, que el pecado no me trajo felicidad, sino que me trajo problemas y dificultades, me quitó la paz y la tranquilidad que yo tenía, me la quitó. Entonces yo tengo que saber
Dios sabe todas esas cosas, pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar, siempre y cuando con sinceridad lo confesemos. ¿Cuántas veces debo confesar un pecado específico que yo he cometido? Esta señora de la historia me decía, por los 15 o 18 años que cometí ese pecado, toda la noche he confesado el pecado. ¿Está correcto eso? ¿Está correcto o está incorrecto? No se animan, tírense un lance. No está correcto. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo te llamas tú? Víctor. Somos tocayos, buena gente. Aquí estamos. Le digo a Víctor, lo ofendí esta noche. Lo encuentro mañana y le digo, Víctor, y le pido perdón esta noche, perdóname, yo te ofendí. Y él me dice, sí, yo te perdono. Lo encuentro mañana y le digo, Víctor, me acuerdo que anoche te ofendí, ¿me perdonas? Sí. Lo encuentro la semana que viene, Víctor, ¿te acuerdas que hace una semana atrás te ofendí, me perdonas? Y lo encuentro el mes que viene, Víctor, ¿te acuerdas que hace un mes atrás te ofendí, me perdonas? Y lo encuentro el año que viene, ¿te acuerdas que el año pasado cuando estuvimos en esa reunión te ofendí, me perdonas? ¿He creído en su perdón? No, no he creído. Cuando yo vuelvo a confesar un pecado que con toda sinceridad y con todo corazón deseo abandonar y lo he confesado, no importa la gravedad del pecado, el Señor nos ha perdonado en ese momento. No tiene que decir, déjame, voy a estudiar tu caso, vuelve a recordármelo durante la semana. El pecado de Dios es instantáneo. El reconocimiento, el perdón de Dios es instantáneo. Cada vez que confesamos nuestros pecados con toda sinceridad, Él es fiel y justo en ese momento para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice más todavía, vamos a ver más adelante. ¿Qué dice más todavía? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesús. Él es el único que ganó el derecho legal de perdonarme porque Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunos o de todos, de toda maldad. Y esos pecados que yo cometí la semana pasada, no, el diablo me los va a hacer recordar otra vez. Y tal vez otra gente me lo va a hacer recordar. Pero no debo confesarlo. Y si el diablo me lo trae a la memoria, ¿qué hago? Señor, te agradezco y vete, Satanás, porque esta acusación que me estás haciendo es falsa. Yo era, pero los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos perdona y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ninguno de los que estamos aquí posiblemente cometió los terribles pecados que cometió David. Que le gustó una mujer, hizo averiguar si estaba casada o soltera, le dijeron que estaba casada, ¿qué hubiera tenido que decir? Tiene dueño, llegué tarde. Pero el diablo lo siguió tentando porque él siguió mirándola. Y cada vez la miraba y la empezó a piropear, me imagino. Y el esposo estaba en la guerra. Cuando le dijeron, ¿quién es el esposo? Es un soldado en tu ejército, le dijo a David. David hubiera tenido que decir, ¿cómo yo voy a cometer este mal contra el que está sirviendo en mi ejército? Pero como siguió tentando, siguió permitiendo que el diablo lo siga tentando, imaginándose qué buen momento podría pasar con esa mujer, el diablo lo llenó de buenas ideas. David, le dijo el diablo al oído, tú eres el rey. Te hago una sugerencia. La verdad que esa mujer está bonita. ¿Por qué no llamas al general del ejército y en la próxima batalla pedirle que Uría Eteo, que así se llamaba el esposo, lo pongan adelante y lo dejas sin guardaespaldas? Lo van a matar y ella va a enviudar y entonces tú puedes casarte y nadie va a saber. Me imagino que David le dijo a Satanás, thank you very much, Satan. Gracias, Satanás, por la buena idea. Y eso lo hizo. ¿Fue feliz? ¿Fue feliz con la mujer que se casó? No, tuvo un hijo que le amargó la vida el resto de la vida. Nadie es feliz gracias a una falta cometida. Nadie es feliz gracias a una falta cometida, un pecado, cualquier pecado que sea. Los seres humanos hemos puesto distinta gravedad de los pecados, pero pecado es pecado a la vista de Dios. Claro, nosotros condenamos más al que mata que al que roba. O al mentiroso. Mentirosos están sueltos. Nadie se encarcela por mentiroso. Pocas veces. Pero para Dios es la misma cosa. Porque Él dijo no levantará falsos testimonios. Así que
Pero si confesamos nuestros pecados, Jesús empeñó su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos, y ganó el derecho legal de perdonarme, porque Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está la historia de David. Y Dios usó a un profeta, Natán. Y como David era celoso, era fiel a Dios en muchas cosas, pero una cosa fallaba. Entonces vino el profeta Natán y le presentó una parábola. Le dijo: David, ¿qué dirías tú de un hombre dos hombres, uno tiene 100 ovejas y el otro tiene una, y el que tiene 100 ovejas mata al dueño de esa oveja para quedársele con la oveja? Y yo me imagino si David estaba sentado, se paró y dijo: ¿qué? Ese merece la muerte, haber hecho matar a un hombre para quedársele con la oveja. ¿Y qué le dijo el profeta? Exactamente lo que has hecho tú. Y entonces él mismo se dio su condena. Merecía la muerte, pero se arrepintió y vivió intranquilo. Mientras el profeta no vino y lo convenció de que había pecado, vivía intranquilo, no tenía paz, no dormía en paz, no se podía concentrar en su trabajo. Y por eso dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras oculté el pecado, mientras no lo confesé, vivía amargado. Pero ¿cómo consiguió la paz? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Y qué dijo finalmente? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Después confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Dios, no a los hombres, a Dios. ¿Y tú? ¿Dios qué hizo? Perdonaste la maldad de mi pecado. Y más todavía, no solamente las perdonó, sino que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, se deleita en perdonar, dice otras versiones. Para Dios es un gozo, siente gozo en perdonar a los que no merecemos el perdón. Porque lo único que merecemos, ¿qué es? Es la muerte, porque somos pecadores. Pero Cristo murió por nosotros, para que si yo confío en Él y lo acepto como mi Salvador personal, entonces Él ganó el derecho de decirme: yo te perdono, vete y no peques más. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades en lo profundo de la mar. Y no, en un versículo dice: no me acordaré más de tus rebeliones, no me acordaré más, las hechas en lo profundo de la mar. Leí una vez una historia en la Edad Media, cuando era un pecado mortal que alguien lo denunciara, que leía las Sagradas Escrituras. La llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía mucho, acabó con muchos cristianos en la hoguera y en el circo romano por el delito de leer las Sagradas Escrituras. Estaba prohibido por Satanás. Por eso en inglés se llama muy bien esa fecha. Nosotros decimos en la Edad Media, pero ¿cómo se dice en inglés? Dark Age. ¿Por qué se dice Dark Age? Porque la Biblia, que es la lámpara que alumbra el camino del que quiere caminar en el bien, estaba prohibida, estaba apagada y estaba condenado a muerte quien la leyera o la enseñara, de parte de la Santa Inquisición. Y entonces un hombre había sido encarcelado por ese delito y se había prohibido. Era un gran lector que no podía leer ninguna cosa, pero pidió algo para leer y se había prohibido el carcelero que le den, y lo iban a ser juzgado y posiblemente condenado a muerte. Y encontraron un libro por ahí de oceanografía, es decir, el estudio de los océanos, y se lo pasaron porque pedía algo para leer, no tenía nada que hacer, estaba tranquilo, no le tenía miedo. Cuando tenemos nuestra confianza puesta en Cristo Jesús, la muerte nos sale sobrando. Porque si, dice, más todavía dice la Biblia, que si somos fieles al Señor Jesús y morimos, felices los que mueren, porque a los muertos el diablo no los puede tentar. Tienen asegurada la salvación. Los que tenemos que tener cuidado somos los que vivimos, porque lo que Cristo nos regaló, el diablo anda detrás, trata de robarnos y quitárnoslo, porque Él es el ladrón de la vida eterna que Cristo nos regala. Y entonces estaba allí. De repente a las 12 de la noche estaba leyendo y empezó: gracias Señor, gloria a Dios, gracias Señor. Y se asustaron los carceleros, alguien violó la ley, ¿qué pasó con este loco ahí? ¿Qué fueron a ver? ¿Qué estás leyendo? El libro que me dieron de los océanos. ¿Cuál es la razón que estás alabando a Dios?
Dice, porque leyendo aquí encontré que el Océano Pacífico tiene una fosa marina de 13.000 metros de profundidad y Dios ha prometido poner mis pecados allí a 13.000 metros de profundidad y por eso lo estoy alabando. Y no me acordaré más de tus rebeliones. Esa es la buena cosa que Dios tiene, que perdona. Nosotros perdonamos si alguien nos ofendió, pero le decimos, pero no me puedo olvidar. Dios tiene la capacidad de olvidar. Nosotros no tenemos esa capacidad de olvidar, porque tenemos una mente sucia, manchada por el pecado, que se deleita en recordar los pecados ajenos y encuentra placer en eso. Pero Dios quiere darnos la mente de Cristo, dice San Pablo en 1 Corintios. Cuando somos cristianos tenemos la mente de Jesús. Si no tuvo lugar en la mente de Jesús, no tuvo cabida para el pecado. Aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, hizo de la tentación una victoria para honra y gloria de Dios, y después dio la segunda milla que no tenía obligado de hacer. Se ofreció para morir por aquellos que hemos fracasado frente a la tentación, para ganar el derecho legal de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué maravilloso es creer en Cristo Jesús. Qué lindo es saber que Él nos ama y quiere perdonarnos. Y ese acto de perdonar nuestros pecados, en la Biblia se llama un nombre: justificar. San Pablo la usa mucho. Justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Declarar justo a un culpable. Eso es lo que significa. Justificar, declarar justo a un culpable. Ahora, ¿cómo encontramos la justificación de nuestros pecados? ¿Por nuestros méritos? ¿Puedo hacer alguna penitencia? ¿Puedo pagar eso? ¿Puedo comprar el perdón? No. En la Edad Media, la capilla hoy llamada de Sistina, la de San Pedro, se construyó con perdones adelantados que se veían de pecado por un sacerdote Tetzel, que vendía perdones de pecados que íbamos a cometer y que eran respetados por la autoridad civil. Si alguien empezaba a matar a alguien, iba y compraba un perdón de homicidio. Pagaba tanto dinero porque se estaba juntando para edificar la capilla Sixtina del Vaticano. Eso lo puede leer en la historia de los papas. Así que iba y entonces mataba a alguien y venía la policía. ¿Qué dice? ¿Usted lo mató? Sí, señor, yo lo maté. A la cárcel, un momentito. Aquí salgo. Perdón por homicidio. Ya lo había pagado con plata al perdón, y entonces la policía no lo podía encarcelar. Y con ese dinero se edificó esa iglesia. A mí no me gustaría edificar dinero sobre plata dada por los narcos que matan por dinero. Qué lástima. Pero el hombre, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tenemos allí. Jesús nos justifica gratuitamente. Acepta la confesión sincera de nuestros pecados y Él es el único que puede decidir si yo confieso sinceramente. Usted puede oírme confesar pecado y puede dudar de mi sinceridad. Y a lo mejor tiene razón, pero a Dios no lo puedo engañar. Él sabe si de todo corazón reconozco que soy pecador y he confesado mis pecados. Él empeñó su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no me acordaré más de tus rebeliones, las echaré en lo profundo de la mar. Pero no faltan a veces los buceadores que se largan en picada a sacar pecados ajenos. Los de ellos los dejan abajo, pero sacan los de los demás. Este era así, este era así. Por eso cuando decimos algo negativo de una persona siempre debemos usar el verbo en tiempo pasado. Este era. Porque debemos creer lo que predicamos. ¿Y qué es lo que predicamos? Que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas, las veces apagadas y los pecados pasados, no me acordaré más de tus rebeliones. Estamos justificados por nuestros méritos, no, por la fe. ¿En quién? En Cristo, que murió por mis pecados. Entonces tenemos paz. Al justificarnos tenemos paz en la conciencia. Tenemos paz. Y sobre esa paz podemos edificar la felicidad que tanto anhelamos. La paz es el cimiento de la felicidad. Y esa paz que Cristo nos da, que no está condicionada a lo que pasa en el mundo. Es una paz que podemos tener a pesar de lo que nos pasa en el mundo. A pesar de que la muerte nos lleve a algún ser amado. Podemos tener paz porque confiamos en aquel que dijo: el que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y qué lindo es enterrar a algún ser amado que ha descendido a la tumba con la confianza puesta en el autor de la vida, en Cristo Jesús. Por eso podemos tener paz. ¿Tenemos dolor? Claro que sí. ¿Lloramos? Claro que sí.
pero tenemos paz porque tenemos un reencuentro seguro con nuestros seres amados cuando Cristo vuelva otra vez. Por eso dice, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? ¿De qué santo? De Santo Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. El único que, a pesar de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca pecó, pero ganó el derecho de perdonarnos a los que hemos fracasado frente a la tentación. Porque Él vino a buscar y a salvar a pecadores, no a justos. Si hubiera venido a buscar a justos, ¿a cuántos hubiera salvado? A ninguno, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ni santo ni siquiera uno. Somos santificados por la fe en Cristo Jesús cuando confesamos nuestros pecados. De ahí en adelante el Señor dice, no me acordaré más de tus rebeliones. Todos los días ofendemos a Dios en palabra, en pensamiento o en obra. Pero cada vez que confesamos nuestros pecados, somos justificados cada día. Y dándonos la fuerza, el poder del Espíritu Santo para ganar la victoria sobre nuestras debilidades heredadas y adquiridas, que se ganan mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. Dios, nuestra naturaleza divina que Dios injerta en nosotros cuando lo aceptamos como Salvador personal, tiene que ser alimentada por la oración y termina venciendo nuestra naturaleza carnal con la cual nacimos, porque los que estamos Cristo vive en nosotros. Y San Pablo dijo, y vivo, pero no ya yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. Entonces reproducía la vida de Cristo, amaba como Cristo amó, perdonaba como Cristo perdonó, servía a Dios como Cristo sirvió, porque era una nueva criatura. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios en esta noche? Y esta noche es tan fácil. Dios dice que debemos hacer una confesión en secreto. Cierra tu puerta y confesar en secreto. Y tu Padre que te oye en secreto, te recompensará en público. ¿Con qué? Con una sonrisa. Viviremos en paz. Nuestro rostro va a cambiar. Porque el sentimiento de culpabilidad desapareció. Porque el Señor me justifica con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie y terminamos. Y les voy a regalar 10 minutos esta noche. Por si acaso me los tomo después, alguna vez. Gracias, Señor, esta noche porque hemos encontrado la solución al sentimiento de culpabilidad. Ayúdanos a creer en tu palabra. Porque tú has empeñado tu palabra, que si confesamos a ti nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le echarás lo profundo de la mar y no te acordarás más de nuestro. Cuando nos miras, no nos vas a mirar como lo que éramos, sino como lo que somos, transformados por el poder maravilloso del Evangelio de Cristo Jesús. Te autorizamos a que hagas ese cambio en nosotros, lo necesitamos. Danos la victoria sobre nuestra mente, que a veces por el sentimiento de culpabilidad nos esclaviza, nos amarga la vida y no tenemos solución. Limpia nuestra mente, santifícala y que hagamos de nuestra mente un archivo de los dichos de Jehová, para que cuando el diablo nos tiente podamos decir como David, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuídanos al regresar a nuestra casa y danos el gozo de encontrarnos mañana en ese tema tan hermoso, que el amor es igual a sacrificio. A veces, Señor, pensamos que no valemos nada, pero cuando escuchemos el tema de mañana nos vamos a dar cuenta cuánto valemos y por qué valemos tanto. Que no nos impida Satanás que podamos estar aquí mañana a las 6, 7 y cuarto. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén.